qué bien que nos hace que podamos juntarnos para estar en comunión con nuestro Dios, cantarle, adorarle y pasar un lindo momento. Vamos a arrancar orando, vamos a tener una palabra de oración, así que les invito a cerrar sus ojos. Padre Celestial, te damos gracias, Dios, por una nueva oportunidad que nos das de estar en tu casa, Señor, de poder compartir estos tiempos, Señor, juntos con los chicos, con los jóvenes, Señor. Gracias por estos momentos que vamos a compartir. Te pedimos por aquellos que están viniendo, para que los cuides, y te pedimos que todo lo que hagamos sea para tu gloria y que tú nos estés guiando en todo. Te pedimos que nos acompañes en este día y oramos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, como cada encuentro que tenemos, vamos a tener un tiempo para cantar, para alabar a Dios. En el día de hoy vamos a invitar a Enzo y a Rulo, que nos van a estar guiando en unas canciones, así que cantemos con fuerza, con ganas a nuestro Dios. Aprovechemos este tiempo. Así que Enzo, Rulo. Dani, según vos, ¿esto es buenas tardes o buenas noches? 7:15. Buenas tardes. Le pregunto a él porque él es como el científico con esto, entonces él sabe de este tema. Es el reloj de arena. Yo le pregunto a él que tiene la posta. Reitero porque escuché solamente a Natalia. Buenas tardes. Ahí está, qué bien. No muchos están de acuerdo con el buenas tardes. Bueno, Por eso no respondo. si Dani lo dijo es así. Así que, bueno, ¿están con ganas de cantar? Ahí hubo menos 50. ¿Lo preguntamos de vuelta? Preguntalo vos a ver si a vos te hacen caso. ¿Tienen ganas de cantar? Vamos. Bueno, vamos a arrancar cantando, vamos a arrancar alabando, ¿sí? Estamos tomando esta nueva mecánica de dos, ¿sí? Que en realidad no somos solamente dos, hay también allá dos más haciéndonos un apoyo vocal, ¿sí? Así que vamos a cantar con todo y vamos a arrancar con la canción que ya estamos escuchando, que se titula Hay Libertad, ¿sí? Así que nos vamos a poner de pie, ¿sí? Vamos a aprovechar todo este tiempo para poder estar de pie cantando al Señor y vamos a empezar con esta Hay Libertad. Libertad.
La siguiente canción que ahora vamos a cantar, vamos a pedirles que tomen la actitud de que pueda ser como una oración. Y así entonamos esta canción. El peso de
pueden tomar asiento, muchas gracias por este momento. Muchas gracias, chicos. Muchas gracias también a los músicos que nos estuvieron acompañando para ayudarnos a cantar. Y hermosas canciones hemos cantado, hermosas letras. Y después más al final vamos a tener otra canción preparada. Pero ahora vamos a pasar al momento de oración, donde como cada encuentro de jóvenes tenemos un tiempo para orar. Y le voy a invitar a 3 hermanos que puedan estar pasando. Primero le voy a pedir a Natanael Nusque si puede tener una oración, después a Dani Vargas y a Lucas Díaz. Pero antes de tener las oraciones, quería saber si hay alguno que tenga algún motivo en especial, en particular, por el cual quisiera estar orando. Si no hay ningún motivo, ya le damos el lugar a Nata. Oramos. Gracias Dios te damos en esta tarde o en esta noche por tu fidelidad. Si no fuera por ella, no estaríamos acá, presencial, pudiendo disfrutar de vernos, disfrutar de cantar juntos, disfrutar de tu presencia. Gracias te damos por tu iglesia en general, pero también por tu iglesia local acá en el complejo. Te ponemos en tus manos, Señor, cada uno de los ministerios y puntualmente en este momento te doy gracias por el ministerio de jóvenes. Gracias te doy por los jóvenes, porque a través de ellos bendecís y también nos bendecís a nosotros. Señor, te pedimos que estés usando a cada uno de los jóvenes que están hoy acá, también a cada uno de todos los hermanos que están acá, para que podamos ser luz acá adentro, pero por sobre todo afuera, para que también estemos dispuestos a escuchar tu voz en todo momento, pero estemos dispuestos también a después a reflejarlo al mundo, Señor. Sabemos que afuera de estas 4 paredes hay personas que te están buscando, hay personas que te necesitan y que tú puedas usarnos a cada uno de nosotros para ser ese instrumento por el cual ellos puedan llegar es un privilegio. Así que, Señor, te pedimos que nos permitas y nos uses, Señor, que seamos un instrumento. Gracias nuevamente por esta noche, bendícenos en todo lo que resta. Lo hacemos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Querido Dios, te damos las gracias, Señor, por este día más de vida que nos regalas, Padre. Gracias porque nos permitiste llegar con bien hasta aquí, Señor, y ahora podemos hacer esto que tanto nos gusta, Señor, que es alabarte, que es compartir tu palabra, Señor, y además el hecho de que podamos volver a hacerlo de esta manera presencial, Señor, es algo que todos extrañábamos y te damos muchísimas gracias por eso. También te pedimos, Señor, por todos los hermanos que, ya sea por cuestiones de salud o por la cuestión que sea, que no ha podido venir en el día de hoy, que lo estés bendiciendo, Señor, sea donde sea que estés, Señor, bendice a cada hermano, la vida de cada uno de nosotros, Señor. También te pedimos por las peticiones que conocemos y también, Señor, por las que tiene cada uno de los hermanos, las que tenemos cada uno de nosotros en nuestro corazón, Señor. Tú conoces cada una de las cosas y aunque no las hayamos mencionado por ahí, Señor, tú conoces todo y te pedimos que nos estés bendiciendo a todos y cada uno de nosotros. También te pedimos, Señor, por la obra misionera que se está realizando, Señor. Te pedimos, Señor, por las actividades que se están desarrollando en la iglesia. Gracias porque nos permitiste, como decíamos, volver acá a la reunión de jóvenes. Gracias porque pudimos volver con activados también, Señor. Gracias por la escuelita que se está desarrollando, porque pudimos volver con las reuniones de los domingos. Y, Señor, te pedimos que esta presencialidad se pueda seguir continuando, Señor, que bendigas la situación social, Señor, y todo, y que nos estés acompañando para que podamos seguir juntándonos acá de esta manera y para que cada vez más hermanos puedan sumarse, Señor, tanto a las reuniones como a los diversos servicios. Te damos muchísimas gracias, Señor, por todo y te agradecemos nuevamente y te pedimos tu guía, Señor, y tu bendición para el resto de esta reunión. En el nombre del Señor Jesús, amén. Te damos gracias, Señor, porque podemos estar nuevamente en tu casa, Señor, en nuestra casa también.
que también nos hace venir presencialmente, Señor, sabiendo todo lo que estamos viviendo, las actividades virtuales, cómo se supieron acoplar, Señor, pero sabiendo que siempre es más rico y personalmente es más lindo venir presencialmente a encontrarnos con vos, Señor, y a encontrarnos también con los hermanos, con nuestros amigos también, y esa comunión horizontal que también tan necesaria es y tan bien nos hace. Damos gracias porque podemos estar acá, alabándote, Señor, pensando también en lo que cantamos, Señor, en lo que decimos, que muchas veces no lo entendemos o no lo vivimos, que podamos reflexionar sobre lo que te decimos a vos, sabiendo que es muy importante, Señor, y es muy rico, muy bueno alabarte, Señor. Te damos gracias, Señor, por el mensaje también que va a venir por Beitze, Señor, que podamos estar atentos a vos, Señor, a tu palabra a través de él, que podamos entenderlo, Señor, así también podamos llevarlo a la práctica en algún momento de nuestras vidas, Señor. Te queremos agradecer por la presencialidad, como ya te he nombrado, Señor, como ya he dicho, y por aquellos hermanos, aquellas personas que todavía no las estamos viendo en la iglesia, Señor, que no sabemos por ahí cómo están, Señor, porque tampoco por ahí lo vemos virtualmente, pero te pedimos porque les dé fuerza, Señor, y puedas estar hablándoles a su corazón para que se puedan acercar, Señor, a la iglesia, Señor, sabiendo lo bien y lo necesario que es para cada uno, Señor. Te queremos pedir también por la actividad evangelística, Señor, que se realiza de manera virtual, Señor, y también en alguna oportunidad presencial, que puedas darnos fuerza, Señor, y a las personas que están a cargo y sirviendo ahí, que nos puedas dar entendimiento, Señor, para poder brindar el mensaje del Evangelio que cada vez es más necesario, Señor, en este mundo que cada vez se está corrompiendo más. Queremos entregar, Señor, cada actividad, Señor, y el resto de la reunión en tus manos. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muchas gracias, chicos. Vamos a continuar y seguimos ahora con una sección especial como venimos teniendo en los encuentros últimos. Un grupo de chicos se prepara para compartirnos de la obra misionera, del enfoque misionero. Así que como tuvimos la última actividad, pudimos compartir la entrevista con nuestro hermano de allá de Jujuy y también pudimos ver la obra misionera de una hermana, de Amy. Y ahora hoy nos va a compartir Caro de otra misionera, así que le vamos a dar el lugar a Caro para que nos comparta. Probando. Muy bien, funciona perfecto. Bueno, me quedo acá, me ven ahí, ¿no? Nos vemos todos. Hola, ¿cómo andan? ¿Todos bien? Bueno, hoy vamos a hablar de una misionera. Por ahí va a haber un video, mientras que yo vaya hablando, vamos a ver, creo que es una parte de la película porque la misionera es Gladys Aylward, o algo así, no sé si alguien sabe. ¿Está bien dicho? Está bien dicho, sí, muy bien. Esta misionera nació en Londres, en Inglaterra, y ella siempre tuvo el llamado a ir a China. Y entonces lo que ella se propuso hacer fue entrar en como si fuera una fundación o una organización que lo que hacían era, tenías que estudiar ahí, y si aprobabas todas las materias, obviamente, te costeaban los gastos para que vos vayas a misionar a China. Y la cosa es que, bueno, Gladys se anotó ahí, entró y le fue re mal. No le iba bien, no aprobaba las materias que tenía que aprobar sí o sí. Entonces la llama al director y le dice, mira Gladys, no va a poder ser, así que no te podemos costear los gastos para que vos vayas. Entonces Gladys sabía que su llamado era en China, entonces lo que dice es, me lo voy a costear yo a los gastos. Y entonces empieza a averiguar la forma más gasolera, o sea, la forma más barata que había. En barco, carísimo, así que lo más barato era en tren. Y ni siquiera eso podía, no tenía la plata para poder costearlo. Así que ella empieza a trabajar. Estuvo muchos años trabajando hasta que logra ahorrar toda la plata y arranca el viaje, ¿no? A China, en tren. O sea, tenía que irse de Londres a China, un viajecito tenía. La cosa es que a todo esto no solo que se le dificultó primero con la plata, sino que había una guerra ahí.
Entonces ella estaba en el viaje y la secuestran, ¿sí? Porque estaban los comunistas ahí, la secuestran, logra escapar con ayuda de algunas personas y llega a China. Gracias a Dios llegó. Donde estaba esperándola la señora Lawson, era una mujer misionera allá en China, que pensó que no iba a llegar porque la verdad es que tenía todas en contra y bueno, llegó. Se estableció allá y no la aceptaban los chinos porque otra cultura, la veían que tenía los ojos claros, dicen que era bajita. Y encima iba a evangelizarles, o sea, no iba a meterse a la cultura china y quedarse ahí, sino que también iba a cambiar sus vidas, digamos. Entonces, lo que se proponen hacer con la señora Lawson es una posada para poder evangelizarle a los viajeros. Entonces, pasaban los viajeros, se quedaban ahí, ellas les evangelizaban, les contaban historias de la Biblia. ¿Y qué pasaba? No quedaba ahí nada más. O sea, no es como que les conté a ustedes, les evangelicé nada más, sino que ustedes, en un viaje, que son viajes largos, te pones a charlar con más gente y le contaban a más gente esas historias que Gladys y la señora Lawson les habían contado. Entonces, el evangelio se iba expandiendo. La cosa es que, estoy haciendo un resumen, aunque no parezca. La señora Lawson fallece, ¿no? Y a Gladys la llaman para trabajar como para el Estado, sería. Le piden que sea inspectora de pies. Un trabajo que absolutamente nadie quería hacer. Y al mandarín dice, la vamos a llamar a ella. ¿Por qué tenía que ser inspectora de pies? Porque en China había una tradición que a las nenas desde chiquititas les vendaban los pies para que no les crezcan. Porque decían que los pies chiquititos eran lindos. O que era fachera si vos tenías los pies chiquitos, ¿no? Entonces, horrible. O sea, si yo les muestro imágenes, no traje imágenes porque horrible. O sea, te revuelve todo el estómago ver cómo los pies se les deformaban, les creaban infecciones, dolor, horrible. Y salió una ley en China que era para que les desaten estos pies a las nenas chiquitas y que no les vuelvan a atar los pies. Entonces tenía que ir una persona casa por casa a decirle a los chinos que la tradición que tenían no la podían seguir más y que tenían que cumplirla. Entonces imagínate, nadie lo quería hacer. Bueno, Gladys dice, lo veo como una oportunidad. Me voy a meter en la casa de los chinos y les voy a poder evangelizar. Entonces, ella le avisa al mandarín y le dice, voy a evangelizar yo. El mandarín le dice, sí, con tal que vayas y hagas cumplir esta ley, está todo más que bien. La cosa es que Gladys, obviamente, fue como rechazada, pero también logró una conexión entre las mujeres y ella. Y estas cosas que ella contaba de la palabra de Dios, del evangelismo, del mensaje de Jesús, de la cruz, empezó a cambiar vidas y también ella era de mucho testimonio. Y hay un momento clave que en una cárcel, o sea, en la cárcel son todos re buenos, ¿vieron? No. En una cárcel hay un motín, o sea, había un relío ahí y la llaman a Gladys, la llama el mandarín, para que ella vaya a solucionar ese problema. O sea, imagínense el grado de llegada que tenía con la gente, ¿no? Y el mandarín como que le dice, vamos a ver si tu Dios tiene poder para solucionar esto, a ver, vos que evangelizás y cambiás vidas, vamos a ver si podés cambiar esto. Y Gladys lo logra. Me cuesta entenderlo porque digo, era Gladys, o sea, era una chica como cualquiera de acá, bajita, que la metan en una cárcel a solucionar un problema. Como que me lo relaciono un poco con David, ¿no? Como ahí con el gigante, no sé, se me fue a eso. Y lo soluciona el problema, se convierte el mandarín, porque dice, tiene un Dios re poderoso Gladys. Y bueno, esa es como una parte muy clave de la vida de Gladys.
Gladys adopta una nena, que en realidad no la adopta, sino que la compra porque los vendían a los nenes, eran esclavizados los nenes, y ella la compra por 10 centavos a la nena, y de repente, como sin querer, empieza a adoptar más nenes, adoptar más nenes, adoptar más nenes, y la posada se convierte en un hogar que tiene 100 nenes, donde les evangeliza, donde les da de comer, los educa. Y llega un momento que los japoneses vuelven a invadir China y empiezan a arrasar con todo, como toda guerra. A quien veían mataban, destruían todo. El pueblo donde ella estaba tienen que escaparse y Gladys no estaba ella sola y se podía escapar ella sola. Tenía 100 chicos a cargo. Y nos subimos al bondi al 501 y nos vamos. Tuvo que cruzar por la montaña con los 100 chicos en plena guerra, con las dificultades climáticas y todo lo que eso lleva. Y ella logra llegar hasta un lugar donde puede dejar a los chicos, pero ella se enferma mucho y tiene que volver a Londres para recuperarse. Y se recupera, y cuando quiere volver a China, a esto pasaron un montón de años, ¿no? Se los resumo. Cuando quiere volver a China, no la dejan entrar. Y yo leí por ahí que también buscaban para matarla, o sea, era como Gladys Aylward no puede entrar y la buscamos para matar, así nomás. Y entonces ella se queda en Taiwán y ahí abre un hogar donde llega a albergar como hasta 200 nenes, ¿no? Y ahí mismo es donde fallece y bueno, esa es la historia de Gladys, que es, si alguno tiene un tiempo para leer el libro, es muy rica la historia. Y yo pensaba, acá ya terminamos, pero pensaba, ¿no? Cómo hay un hilo conductor, me parece, en todas las historias que venimos viendo, no tenían todo fácil para... Encima no es que no tenían todo fácil para vivir, no tenían todo fácil para servir al Señor y siguen luchando por eso, ¿no? Por el llamado que tenían. Y no eran cosas chiquitas, no era, no sirvo porque no me gusta servir con flor en la iglesia. La verdad que no me cae bien, así que no sirvo. No, habían cosas grosísimas que le pasaban, que podía perder su vida y sin embargo ella siguió para poder cumplir la voluntad de Dios. Así que bueno, eso queda para reflexionar. Gladys Aylward, no se olviden, y yo tengo el libro si lo quieren y lo puedo prestar. Así que bueno, gracias. Gracias, Caro, por compartirnos. Qué bueno es que podamos saber de estas personas, ¿no? que dejan todo para el Señor, que a pesar de que tenían dificultades, ¿no? Como bien escuchábamos, igual seguían y Dios estuvo en cada uno de esos detalles, ¿no? Que es algo que, no sé, como que te mueve, ¿no? Te motiva. Así que nuevamente gracias a los chicos de Enfoque Misionero por compartirnos. Bien, ahora vamos a disponernos de escuchar la palabra de Dios. El día de hoy nos va a acompañar el hermano Esteban Beitze de la iglesia en Munro, Rubén Darío, que no lo vamos a tener acá, pero lo vamos a ver en pantalla, así que vamos a estar atentos y dispuestos para oír la voz de Dios. Así que pasemos al mensaje. Hola queridos hermanos, realmente es un privilegio poder saludarles a través de este medio, esperando que el Señor les esté bendiciendo en gran manera. Me invitaron a hablar un tema bastante picante, interesante y que ha dado lugar a mucha controversia a lo largo de las décadas, creo que a lo largo de toda la historia de la iglesia, y es el tema de las modas en cuanto a la vestimenta y sobre todo últimamente el tema de tatuajes y piercing. Claro, cuando hablamos de estos temas uno puede tener muchas opiniones diferentes y depende del enfoque que se tiene, depende
la cultura en la cual uno ha crecido, se ha criado, esto puede variar tremendamente. Varía de un país a otro, de una localidad a otra inclusive. Entonces, cuando estudiamos estos temas, tenemos que enfocarnos un poquito acerca de cómo se podría analizar si algo está bien o está mal. Si una moda es buena o no, válida o no, ¿será neutral? ¿Será lo correcto que un cristiano, por ejemplo, se tatuara algo? ¿Nos encontramos frente a un movimiento que mutila el cuerpo que Dios creó o simplemente ante una expresión nueva de adorno estética? ¿Cuál debería ser la actitud de alguien que quiere hacer absolutamente la voluntad de Dios? Obviamente es un tema controversial y se podrán encontrar infinidad de respuestas a ello. Incluso existen grupos cristianos tatuados, por ejemplo. Pero para saber si alguna moda, alguna costumbre, alguna actitud es buena o no, es válida o no, nos tenemos que preguntar en primer lugar acerca del origen. A ver, ¿de dónde surge esto? ¿Cómo surgió? ¿Qué significa? ¿Por qué se practica? ¿Por qué se usa? ¿La conveniencia o no de la práctica? Y sobre todo, ¿qué es lo que la Biblia enseña sobre este tema? Entonces, cuando hablamos de estos temas, tenemos que obviamente estar enfocándonos a lo que Dios quiere. Y eso es lo que vamos a hacer un poquito a lo largo de este estudio. Pero primero vamos a ver un poquito también lo que es las preguntas que saltan en cuanto a esto. Y nos tenemos que hacer una serie de preguntas, sin lugar a dudas. En cuanto a la vestimenta, el origen de la vestimenta. Si tenemos presente que la vestimenta o las modas en cuanto a la ropa, hay diseñadores atrás de todo esto, y si conocemos un poquito el contexto donde se desarrolla esto, sabemos que son personas que en líneas generales no buscan a Dios, al contrario, buscan otras cosas. Generalmente de dudosa, al menos desde un punto de vista bíblico, moral, no son justamente personas que buscan mantener los valores. Estoy hablando en forma muy general, por supuesto, ¿verdad? Y teniendo en cuenta los valores cristianos que deberíamos defender. Entonces, ¿quién es el que inventa la moda? ¿Por qué razones se plantean ciertas cosas? Obviamente hay una cuestión de negocio por detrás, y por eso cada año tienen que cambiar. De lo contrario, se morirían de hambre los modistas, los negocios, los que fabrican la ropa, etc. Entonces, cada año hay algo que está viejo, obsoleto, y hay algo nuevo. Entonces se va rotando constantemente. Entonces dice, bueno, la tendencia para este año es tal cosa. El año que viene, obviamente, esto ya es anticuado, entonces va cambiando constantemente. Este es el origen. O sea, tendremos que tener en cuenta un poquito el mundo donde surgen todas estas ideas. ¿Quién las plantea? ¿Quién las forma? En cuanto a los tatuajes, sabemos que el tatuaje es una pinchadura, una herida punzante en las capas profundas de la piel que se rellena con tinta. Y la tinta no se inyecta en la epidermis, que es la parte superior de la piel, sino en la parte más profunda, donde se mantiene por bastante tiempo. Entonces se inyecta en la dermis. Y ahí los tatuajes pueden quedar por muchísimo tiempo, porque son células mucho más estables que la de la piel, que se va renovando constantemente. Ahora bien, los tatuajes se practicaban desde la antigüedad, los incas, africanos, europeos antiguos, hasta Japón, las Islas del Pacífico, etc. En todo lugar en el mundo, esto ya se practicaba. Ahí por el 1991 se encontró el que se llamó luego el hombre de los hielos, una momia congelada en la frontera entre Italia y Austria, y se le dio una edad de alrededor de 4.000 años o más. Ahora, dependiendo del lugar y la cultura, el tatuaje marcaba, por ejemplo, la transición de un joven a la adultez, era una demostración de pertenencia a ciertos grupos, señal de valor, o inclusive se hacía como un estímulo sexual. El tatuaje egipcio, por ejemplo, estaba relacionado con el lado erótico.
Los romanos marcaban a los esclavos, de ahí viene la palabra estigma, o sea, quedó estigmatizado, quedó marcado. En otros lugares los tatuajes servían para asustar al enemigo en el campo de batalla, para mostrar una mayor fiereza, pero en la gran mayoría de las veces esta práctica tenía una connotación religiosa, la mayoría de las veces. Ya en épocas más cercanas a nosotros, el capitán Cook fue el que introdujo en la sociedad occidental el tatuaje a través de los marineros que habían estado allí en las islas del Pacífico, y de ahí surge también la palabra tatuaje, porque ta significa golpear en polinesio y tatao significa cortar, herir, y de ahí entonces se formó la palabra francesa tatouage, y que luego se transmitió al inglés tattoo y bueno, el español del tatuaje. Por ese motivo, la práctica del tatuaje implica la penetración de tinta o pigmentos bajo la piel. Ahora, en nuestra sociedad occidental, fue sobre todo en la revolución de la música rock, punk, la revolución sexual y comienzo del movimiento feminista, fue donde se virtió esto con mayor firmeza o se introdujo básicamente en la sociedad. Sabemos de la Segunda Guerra Mundial que ahí se tatuaban a los judíos, o sea, quedó con un concepto muy triste, por cierto, ¿no? Ahora, en cuanto al piercing, tenemos algo similar. La palabra piercing es un anglicismo que viene del verbo to pierce, o sea que significa agujerear, perforar, atravesar, y es la práctica de perforar alguna parte del cuerpo humano, generalmente para insertar aretes, pendientes o algún otro elemento. Al igual que en el tatuaje, tenía todo tipo de significado, como ser demostración de la madurez. Seguramente habrán visto esas imágenes de los aborígenes parecían que tienen como unos platos ahí en el labio inferior. Esto es en el Amazonas. A veces era símbolo de poder, de realeza, señal de valentía, identificación con alguna etnia, virtudes sensuales y sexuales y por supuesto significados religiosos. En tiempos más recientes, con el surgimiento del movimiento hippie, punk, rock, se introdujo con fuerza como señal de rebeldía, llevarse el sistema en contra. Y en la década de los 60 fueron los homosexuales que empezaron a usar adornos en las orejas para justamente darse a conocer a través de esto. Hoy en día estas perforaciones reflejan tanto valores culturales, religiosos, espirituales, moda. Tiene mucho que ver, obviamente, con el erotismo, la sexualidad, la rebelión, la identificación con una subcultura, con personajes, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces vemos un poquito el origen de todo esto. Pero, ¿por qué se hace? Y esta es una pregunta muy importante. Cuando nosotros hacemos algo, tendríamos que analizar por qué hacemos determinada cosa. ¿Por qué nos ponemos determinados objetos, pinturas o ropa? ¿Por qué lo hacemos? Saben, la razón principal hoy en día es una demostración. Yo me pongo cosas porque necesito llamar la atención. Estoy demostrando un vacío interior que intento llenar con cuestiones exteriores. Básicamente esto es la razón principal por la cual usamos determinadas cosas. Necesito que me tengan en cuenta. O sea, me falta algo, me falta aceptación, me falta amor, me falta cariño o lo que fuera, ¿sí? Entonces, una de las razones principales es justamente el vacío interior. Otra razón, y la voy poniendo más o menos en orden de frecuencia, es la obsesión de mostrar el cuerpo. Podríamos decir la sensualidad. Está de moda. O sea, necesito presentarme
para que me miren mi cuerpo. Entonces, cuanto más piel se ve, mejor, ¿verdad? Esta es la realidad. También la vivencia del dolor es una de las razones. La identificación personal, o sea, necesito formar parte de un grupo, o que me vean con una marca, identificación con una marca, con un formador de opinión, los que tanto ahora están de modas en YouTube, los canales de YouTube, ¿verdad? Instagram, etc. Entonces, identificación con alguien, un formador de opinión, un grupo. Por ejemplo, allí tienen una imagen de una mara, una pandilla, que todos tienen ciertos tatuajes, y entonces es fácilmente ubicable, bueno, a qué pandilla pertenece. O, bueno, usando determinada marca de ropa, entonces me identifico con un estatus, con un nivel, o ciertas personas que utilizan, obviamente, esta indumentaria. A veces también se hacen o se ponen cosas con motivo de la transgresión. La rebelión interior se tiene que manifestar exteriormente. Quiero ir en contra del sistema, de lo que sean los padres, los profesores, los maestros, y ni que hablar si tiene que ver con autoridades dentro de la iglesia, ¿no? Entonces, llevar la contra. Mostrar la rebelión que se tiene adentro. Mucho tiene que ver la imitación a lo que hacen otros que son famosos, otros que tienen reconocimiento, tienen dinero, son lindos, o lo que fuera, tienen poder. Bueno, nos identificamos entonces imitándolos. Y otros, bueno, básicamente podríamos decir, es una moda, entonces esto me lo pongo, esto me lo grabo, o lo que fuera. Entonces, esto varía obviamente constantemente. Ahora, ¿qué consecuencia tiene? Y esto es un punto muy importante, porque cada decisión que nosotros tomamos tiene consecuencias. Entonces vamos en primer lugar a las consecuencias físicas. Podríamos empezar con justamente el tatuaje y piercing, que es lo más obvio que tienen consecuencias físicas. Por ejemplo, puede producir SIDA por contagio, las agujas, la falta de higiene, etc. Hepatitis C, que también puede ser mortal, generalmente por falta de higiene. Hay infecciones, el cuerpo mismo se resiste. Si uno observa bajo el microscopio, cuando entra la aguja con la tinta, allí se empiezan a mover los glóbulos blancos con una desesperación para sacar estos invasores del cuerpo, estas sustancias químicas. Entonces van intentando sacar y buscando la eliminación de lo mismo. Pero como son figuras tan grandes, entonces prácticamente es imposible. A no ser a lo largo de muchos años, tatuajes hechos en forma muy finita, entonces esto pueden ir desapareciendo. Pero bueno, hay problemas físicos. Por ejemplo, los piercing, dependiendo de dónde se los ponga, pueden afectar nervios faciales, que una parte de la cara quizás quede paralizada, o si se lo ponen en los labios, en las mejillas, pueden producir desgaste de las encías, por ejemplo, al punto tal que perder piezas dentales. Hay infecciones que han llevado hasta la pérdida de la lengua, y etcétera. Obviamente muchas cosas más. Pero en todo esto hay que tener en cuenta que, por ejemplo, el tatuaje es algo hasta cierto punto irreversible. Hay que pensarlo muy bien antes de hacerlo. ¿Por qué? Porque la tinta esta se puede sacar hoy con láser. Se están perfeccionando muchísimo en estas áreas para sacarlo a través del láser. Pero generalmente quedan marcas como de quemado, y además son muy dolorosas estas sesiones y muy caras. Entonces, el tema del tatuaje hay que analizarlo muy bien de antemano. Está muy asociado también está comprobado que al ser muchas veces una moda, o porque se lo hice en un momento de euforia, o inclusive borracho, hay muchas cosas que después de 10, 15 años ya están desactualizadas, entonces se la tiene que cambiar o tapar con algo más grande.
O si uno tiene tatuado el nombre de la novia y cambio de novia, entonces es tacharlo y poner el nombre de la nueva novia para no crear problemas. Y así podríamos seguir. Obviamente hay cuestiones físicas que la afectan. En cuanto a la moda, en cuanto a la vestimenta, lógicamente también hay cosas que afectan. Estaba el corset que prácticamente dejaba a las pobres mujeres sin respirar. El tema de la belleza femenina en China, mucho tiempo atrás, eran los pies chiquititos, entonces envolvían, apretaban los piecitos de las bebas, de las niñas, y entonces quedaban los dedos inclusive para abajo. Esto a través de una misionera, esto se pudo eliminar. Hoy hay cosas muy raras, por ejemplo, se compra un jean nuevo, pero ya agujereado o gastado. Y bueno, como alguien decía, ya con aire acondicionado incorporado. Pero, ¿qué es lo que hay detrás? Esto se trabaja con químicos. Los químicos son muy agresivos y las personas que tienen que trabajar sobre un jean nuevo y romperlo, esto tiene efectos muy grandes sobre la salud de las personas y también sobre el medio ambiente por los químicos que luego son muchas veces vertidos simplemente a los ríos, etc. Y uno de los grandes productores justamente es China, donde el medio ambiente se ha descuidado muchísimo, ¿no? Entonces, aparte de ser algo ya roto, también fomenta que se compre más rápido algo nuevo, porque esto se va gastando más rápido, se va rompiendo más al punto tal que ya después no se pueda usar. Los zapatos con plataformas, un riesgo tremendo. ¿Cuántos se han roto o doblado tobillos por caminar con esos zancos, ¿no? Y además tenían que caminar de una forma completamente antinatural. O sea, nos damos cuenta que la moda muchas veces tiene cosas ilógicas, irracionales, pero bueno, como lo dicta la moda, entonces se hace. Pero bueno, hay muchas cosas de esto, como habíamos visto que una de las razones principales es el vacío interior, que lo intento llenar con cosas exteriores. Evidentemente llega un momento que uno se da cuenta, nada lo llena de verdad y a largo plazo. Entonces muchos llegan inclusive al suicidio. También hay consecuencias sociales, dependiendo de lo que uno usa o se pone, y quiero hablar específicamente de tatuaje y piercing. Por ejemplo, hay estadísticas que dicen que el 70% de los delincuentes y prostitutas tienen tatuajes. Entonces, en Estados Unidos es esa encuesta. Entonces, si uno no sabe cuál es o quiénes son los delincuentes o quién es el delincuente en un grupo de personas, los policías lo primero que miran es si hay un tatuaje. Entonces ya está enfocado a un sector de riesgo, a un grupo de personas que podrían producir problemas. A su vez habíamos visto que el hecho de tener un tatuaje es una demostración muchas veces de una rebelión interior, de una muestra de vacío. Entonces, si un empresario quiere contratar a una persona, obviamente ve su currículum, lo que tiene, pero muchas veces inclusive ve si tiene algún tatuaje. O en las redes sociales lo buscan y observan estos detalles, porque una persona con muchos tatuajes está demostrando a los gritos, sin decirlo, tengo problemas, tengo una insatisfacción, tengo vacío, soy una persona problemática, conflictiva. Entonces muchas veces son eliminados por cuestiones que se han puesto. Entonces hay consecuencias sociales en estos temas. Ahora, ¿cómo sabemos si algo está limpio? Y pongámoslo a la luz. ¿A la luz de qué? Obviamente a la luz de la palabra de Dios. ¿Cómo sabemos si cosas que son moda son válidas o no? ¿Son aceptables o no? Bueno, busquemos en la Biblia. Pero en la Biblia no dice tal cosa, tal otra, qué tipo de pantalón tengo que usar, qué tipo de vestido o de camiseta o lo que fuera. No lo dice específicamente. Pero hay principios que valen, que permanecen a lo largo de los siglos inclusive. Y esto es lo que y esto es lo que vamos a meditar. Por ejemplo, en cuanto a la vestimenta.
En 1 Timoteo 2, 9 y 10 dice, también deseo que las mujeres se vistan con decencia, sencillez y modestia. Queridas hermanas, bueno, esto vale obviamente para los varones también, cada vez más. 3 modistos que nos tendrían que indicar lo que tenemos que poner. Decencia, sencillez y modestia. Que no llamen la atención con peinados exagerados ni poniéndose ropa muy cara, ni usen costosas joyas de oro o adornos de perlas. Habíamos hablado de sencillez, modestia. Entonces, no buscar llamar la atención con lo que me pongo, sea de joyas, sea de ropa. Al contrario, la gente debe admirarlas por las buenas cosas que hagan, como se esperan de las mujeres que aman y respetan a Dios. O sea, a través de un servicio, a través de nuestra forma de actuar. Esto tendría que ser lo central, no lo que tengo puesto, sino lo que hago. Y Pedro va todavía más adentro. Básicamente vuelve a repetir lo mismo, que la belleza de ustedes no sea la externa, que consiste en adornos tales como peinados ostentosos, joyas de oro y vestidos lujosos, que su belleza sea más bien la incorruptible, la interna, la que procede de lo íntimo del corazón y se exterioriza, por ejemplo, en espíritu suave, apacible. Eso sí tiene mucho valor delante de Dios. Entonces, lo que importa realmente es lo de adentro. Ahora, no me vengas con la excusa, bueno, el Señor ve mi corazón y afuera uso lo que quiero. No, justamente, lo de afuera demuestra lo interno. Lo que yo vivo, lo que yo hago, es una manifestación de lo que son mis pensamientos y lo que hay en mi corazón. Entonces acá ya tenemos claros pasajes respecto a nuestra vestimenta. Conceptos que tendríamos que utilizar cada vez que vamos a comprar algo o nos vamos a poner algo. ¿Esto es decente? ¿Llamaría mucho la atención sobre mi piel? ¿Sobre mi persona? ¿Quiero alardear con esto? ¿Que todos me vean? ¿Es esa la intención? Respecto a tatuaje y piercing. En Levítico 19:28 dice, no se haga ninguna clase de tatuaje. Yo Jehová. Deuteronomio 14:1, eres hijo del Señor tu Dios. No te hagas cortes en la piel. Creo que 2 mandamientos bien claros respecto a esto. ¿Cuáles eran las razones que se dan en ese mismo contexto de esos pasajes? Los pueden volver a leer y van a encontrar estas razones. En primer lugar, porque sois hijos de vuestro Dios. Hijos de Dios tienen que vivir como tal. Luego tenían que reflejar la santidad de Dios inclusive por sus cuerpos. Y en tercer lugar, se encuentra todo el contexto de ambos pasajes se encuentra en un contexto de inmoralidad y de ocultismo. Cosas relacionadas con la inmoralidad y el ocultismo. Ahora, alguien me puede decir, bueno, en el Nuevo Testamento no existen estos mandamientos. Es correcto. No están en el Nuevo Testamento. Entonces vivimos bajo la gracia, ya no estamos bajo la ley, entonces yo puedo hacerme lo que quiera. Veamos si estos 3 conceptos que veíamos acá siguen vigentes en el Nuevo Testamento. ¿Qué vemos allí? Los creyentes, ¿no somos hijos de Dios? Sí. ¿No somos llamados a ser santos como aquel que os llamó? Sed santos también en toda vuestra manera de vivir. 1 Pedro 1:15. Y también nos tenemos que diferenciar del sistema mundo. Que no nos tenemos que adaptar al mismo. Eso lo dice la palabra de una forma bien clara. Entonces son conceptos que tanto en el Antiguo Testamento estaban enfocados para Israel, el pueblo de Dios, como también en el Nuevo Testamento están enfocados para los creyentes. Entonces, ¿qué dice la Biblia? Por ejemplo, un pasaje muy conocido de 1 Juan 2:15. Y voy a utilizar algunas otras versiones que a veces lo ponen en forma más clara. No amen al mundo, ni nada de lo que hay en él. Si alguien ama al mundo, no tiene el amor del Padre. O sea, estamos siendo infiel a Dios si amamos al mundo. Entonces, hoy lo uno es lo otro. También, 2 Corintios 6:14 al 17, no formen yunta, o sea, no os unáis en yugo desigual con el inconverso, dice la versión 60, ¿no? ¿Qué tienen en común la justicia y la maldad? ¿O qué comunión puede tener la luz con la oscuridad? ¿Qué armonía Cristo con el diablo?
¿Qué tiene en común un creyente con un incrédulo? ¿En qué concuerdan el templo de Dios y los ídolos? Porque nosotros somos templo del Dios viviente. Por tanto, el Señor añade, salgan de en medio de ellos y apártense. No toquen nada impuro y yo los recibiré. Una clara diferenciación de lo que comúnmente hacen los inconversos. Romanos 12:2, no se amolden al mundo, sino sean transformados por medio de la renovación de su mente. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. El mundo nos quiere meter en su sistema, en su molde. Quizás digas, yo hago lo que yo quiero. No, al contrario. Haces lo que te dicta el mundo. Ese sistema te mete en un molde, como lo que era meter la harina en un moldecito, ¿no? Eso es básicamente lo que quiere hacer el mundo. No lo dejes hacer. Mostrar justamente que no. La verdadera libertad se demuestra en no ceder a estas directrices del mundo. Otro pasaje, 1 Corintios 6, 19 al 20. ¿Acaso no saben que su cuerpo es templo del Espíritu Santo, quien está en ustedes y el que han recibido de parte de Dios? Ustedes no son sus propios dueños. Fueron comprados por un precio, por tanto, honren con su cuerpo a Dios. Yo hago con mi cuerpo lo que quiero. Mi cuerpo es mi decisión. Sí, tremenda mentira del diablo. Al contrario, somos criatura de Dios en cuanto a lo físico. Y si todavía hemos recibido a Cristo como Salvador, todavía tenemos a Dios viviendo en nosotros. O sea, tenemos que reflejar esto. Reflejar esa magna persona que vive en nosotros. Ahora, otra pregunta. ¿Está bien si presto mi cuerpo para el exhibicionismo, la sensualidad? Mírenme, miren cuanto más piel mejor. No hay nada, como dice acá, porque nada de lo que hay en el mundo, los malos deseos del cuerpo, la codicia de los ojos, la arrogancia de la vida, proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo es un sistema dominado por Satanás. Entonces, todo lo que produce estos deseos de mirar, mírenme, miren mi cuerpo. Los deseos de las carnes, justamente fomento esto en cuanto a la inmoralidad, la sensualidad, el llamarse sexy, todo esto, ¿verdad? Está enfocado a eso, a lo sexual prohibido. Directo o al menos en pensamientos estoy llevando a otra persona a que piense algo conmigo o de mí. Bueno. Pero, ¿problema de él? No. Al contrario, tenemos una tremenda responsabilidad con esto. ¿Está mal practicarlo por ser una moda? El mundo se acaba con sus malos deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Bien sabemos que la moda es súper pasajera. Hoy te pones algo y el año que viene es viejo, es obsoleto. Hoy te haces un tatuaje y en 5 años quizás decir, ¿para qué me hice esto? ¿Cómo me lo saco? Es pasajero. ¿Por qué no enfocarnos a lo que realmente permanece? A lo que son principios y valores permanentes. Y ni qué hablar en cuanto a ciertos valores que se van perdiendo en nuestra sociedad. La Biblia nos muestra determinados valores. Y hoy en día, a través de la ideología de género, a través de una nueva moralidad, que de hecho ya no es amoralidad, hacer lo que se te dé la gana, o como decía el apóstol Pablo, respecto a las características de la gente del tiempo final, amadores de sí mismo, amadores de los deseos más que de Dios. Ya todo es una mezcla, ya no se define bien lo que es hombre y mujer. Como te percibas, esto es lo que eres. Esa es la influencia de nuestro mundo y hay muchos que están cayendo atrás de esto. Y bueno, si fulano de tal lo ve así, ¿por qué yo no? Esto es la realidad también de muchos creyentes. Ahora, si lo hago por rebeldía, como veíamos que era una de las razones, en 1 Samuel 15, 23, Dios le tiene que llamar la atención a un sacerdote, al sumo sacerdote que estaba oficiando en el templo de Dios en ese momento. La rebeldía es tan grave como la adivinación y la arrogancia como pecado de idolatría. Yo no adoro ningún ídolo, pero si eres rebelde,
llevar la contra, porque sí, a los padres o líderes en la iglesia, bueno, es idolatría. Es más, está asociado con el ocultismo, porque el ocultismo es justamente ir en contra de todo lo divino. Y que además dice, hijos, obedezcan en el Señor a sus padres, porque esto es justo. Eso es lo que indica la Biblia al respecto. Ahora, si eres un hijo de Dios, se debería demostrar. Todo árbol bueno da fruto bueno, pero el árbol malo da fruto malo. Creo que esto es obvio, ¿no? En un árbol de ciruelas van a nacer ciruelas, no van a nacer zapallos. Entonces, lo que yo soy, lo que son mis pensamientos, eso se va a exteriorizar, va a manifestar. Si es un árbol bueno, es un árbol malo. No vengamos entonces con la excusa, bueno, Dios conoce mi corazón y bueno, lo de afuera no importa. Sí importa. Para Dios sí. Y a su vez demuestra una realidad interior. Ahora, ¿vale la pena ser discriminados por alguna práctica? ¿Algo que nosotros usemos? Por ejemplo, si usas una gorrita metida bien sobre los ojos y caminas de noche por la calle y va a haber gente que va a cruzar de vereda. Va a tener miedo, ¿verdad? Si con mis tatuajes y piercing ya me pongo en un grupo conflictivo del 70%, me asocio con lo que el 70% de vida inmoral o de delincuentes, entonces alguien puede decir, pero me están discriminando. No, uno mismo se está autodiscriminando, se está poniendo en un grupo que en realidad no pertenece, pero ¿de quién es la culpa? Estoy mostrando esa realidad. Ahora, ¿qué dice Pedro? Que ninguno tenga que sufrir por asesino, ladrón o delincuente, ni siquiera por entrometido. Pero si alguien sufre por ser cristiano, que no se avergüence, sino que alabe a Dios por llevar el nombre de Cristo. O sea, no tenés por qué sufrir por identificarse con un grupo complicado, peligroso, por la forma de vestir o de lo que hagas con tu piel. Si tenés que sufrir por causa de Cristo, bueno, ahí alaba a Dios. Eso sí vale la pena, pero no por otra razón. Y si es por identificarme con famoso, ¿qué dice la Biblia al respecto? Santiago 4:4. Oh, gente adúltera, ¿no saben que la amistad con el mundo es enemistad con Dios? Si alguien quiere ser amigo del mundo, se vuelve enemigo de Dios. Esto es adulterio espiritual. Si yo sigo un cantante, yo sigo a alguien de la farándula, el que fuera. Si este es mi ídolo, al que quiero imitar, estoy corriendo a Dios de lado. Le estoy dando un lugar secundario, ¿sabe dónde va a quedar? Esto es un ídolo. Esto es adoración. ¿Tiene efectos espirituales? Por supuesto que los tiene. Pero si es algo exterior. Como vimos, lo de adentro se manifiesta exteriormente, pero lo exterior tiene influencia también sobre lo interior. Jesús les respondió, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Si hay claros mandamientos que yo deliberadamente paso por alto, estoy en pecado, ¿verdad? Y esto tiene efectos. Conozco el caso de una chica cristiana, padres cristianos también, que había visto un símbolo que le llamó la atención, que le gustó. Inclusive estaba en la portada de un CD de música rock. Como le gustó, entonces se lo llevó a un tatuador y dijo, mira, quiero que me hagan eso. Cuando se lo estaba tatuando, pensó, si mi mamá lo ve, va a poner el grito en el cielo. Pero no importa. Es una anticuada. Total, no me entiende, entonces, ¿qué sembró? Resulta que este símbolo, utilizado por un grupo de rock cristiano, era un símbolo de los druidas, de los brujos, ¿sí? Y que afectó terriblemente su vida. La simbología tiene efectos, ¿sí? Uno se está identificando con alguien o con algo. Y en este caso también terminó en drogas, en un montón de cosas muy tristes y con mucha lágrima. Al final se arrepintió de este paso tan equivocado. Es una realidad. A su vez produce adicción. Entonces,
no se queda en un tatuaje, por ejemplo. Necesita uno más y otro más y otro más porque necesita llamar la atención sobre su cuerpo. Y claro, después de una semana deja de llamar la atención. Entonces se requiere otro para volver a llamar la atención. No alcanza con tener una ropa, no, a la semana ya tiene que comprar otra porque ya no es el centro de atención. Ah, no tenés lo último nuevo, el último grito de la moda. Esto se produce adicción. Te encadena, te ata. Ahora, hay algunas preguntas a las cuales podemos nombrar algunos principios que nos ayudan a decidir lo correcto. Quizás en la Biblia no encontremos específicamente, mira, no hagas tal cosa, pero hay principios que nos quieren ayudar. Y los encontramos en 1 Corintios 6, 12, 10, 23, Romanos 14. Antes de usar algo, comprar algo, ponerte algo, pregúntate, ¿me conviene? Ya vimos que ciertas cosas hasta nos pueden afectar en la salud. Nos ponen en un grupo social despreciado, de riesgo, con cercanía a la adicción, a las drogas, etc. ¿Me conviene? Inclusive vestimenta. ¿Me conviene utilizar esto? ¿Voy a estar segura con esto? ¿Me puede llegar a dominar? Recién veíamos que todo esto produce adicción. Entonces, cosas que me atan, ¿conviene? ¿Me edifica, me acerca más a Dios lo que voy a usar, ponerme? Esto, lo que me voy a poner o hacer, ¿honra a Dios? Y una última pregunta es, ¿puedo ser de tropiezo para alguien? Imagínate, he conocido casos así, alguien se ponía un tatuaje, un piercing o lo que fuera, el hermanito más chico lo vio. Entonces también quería uno. Y veía una barrita en la esquina de chicos que tenían esto. Entonces se lo puso y empezó, claro, a asociarse con estos chicos. Terminó alcohol, droga, delincuencia, cárcel. Ahora, ¿dónde empezó? Con su hermano mayor imitando lo que él estaba haciendo. Entonces, indirectamente se hizo culpable de esto. Claro, cada uno toma sus propias decisiones, pero si yo soy de tropiezo con lo que hago, lo que me pongo, o las chicas lo que usan, transparencias, escotes, escote bajo el brazo, un escote hasta el ombligo, saber mostrar casi toda la pierna. Cuanto más piel expongas, la primera mirada del muchacho va a ser a ese lugar. Ah, es un problema de él, tiene la mente podrida. No, estás haciendo tropezar a alguien. Y esto frente a Dios es algo muy serio. Ay de aquel que haga tropezar a uno de esos pequeñitos que creen en mí, dijo Jesús. Mejor se fuera que se atase una gran piedra de molino al cuello y se arrojase al mar. Cuidado con hacer tropezar a otros. Entonces acá tenemos una serie de principios que puedes aplicar a otras áreas también, pero específicamente también a estas. Entonces, no seamos como este cocodrilo que está mirando su álbum familiar. Que luego mires para atrás y veas o recuerdes, esto tuvo efectos negativos. Efectos que no tendrían que haber estado en mi vida, que me hicieron daño. Entonces no tenés que estar pendiente de lo que piensen otros o lo que quieran otros o mostrarte otros. Busca lo que el Señor quiere. ¿Cuál es tu verdadera necesidad? Tu verdadera necesidad es Cristo. Si necesitas el reconocimiento, la búsqueda de otras cosas, busca a Cristo. Él sufrió lo indecible allí en la cruz. Clavos le atravesaron manos y pies. La corona de espinas le horadó, lo lastimó en todo el cuero cabelludo. Los latigazos en la espalda. Y sobre esto todavía el tronco áspero de la cruz. Y lo hizo porque era masoquista, porque le disfrutaba el dolor. No, al contrario, en Getsemaní había clamado, por favor, pase de mí esa copa. Pero no como yo quiero, sino como tú. Entonces ya hubo alguien que sufrió. En tu lugar no tenés que sufrir. No tenés que sufrir el ser dejado a un costado. Jesucristo te invita a venir a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Ven a Cristo. Entrega tu vida, tu pecado, tu necesidad, tu vacío al Señor. Y Él lo va a llenar.
La plenitud de la vida la encontramos en el Señor. El enemigo vino para matar, robar y destruir. Pero Jesucristo vino para tener y darte vida en plenitud. ¿No querés vivir de acuerdo a esto? Entonces obviamente tenemos que vivir cerca, muy cerca del Señor, para lograr esta realidad. Entonces, ¿queremos marcar la diferencia? No seas del montón. Atreva a marcar la diferencia, honrando a Dios. Santidad a Jehová. Busca eso para tu vida y vas a ser de bendición para otros. Y si te equivocaste en algo de eso, entonces pídele perdón al Señor. Evita exhibirlo, procura quitarlo, si puedes, pero que tu vida de ahora en más honre al Señor. Que esta sea la realidad de tu vida. Dios te quiere ayudar en esto, te quiere dar una vida plena, pero no te dejes meter en el molde de este mundo. Con el Señor hay algo muchísimo mejor. Y no necesitas estar a la moda del 1800, no. Puedes tener cosas muy lindas, agradables, pero que no llamen la atención sobre tu piel, tu persona, exaltarte de alguna forma. Busca honrar a Cristo, seguí esos principios y vas a contar con la bendición del Señor. Que eso sea la realidad de tu vida. Te lo deseo de todo corazón. Amén. Mientras se van acomodando los músicos, obviamente damos gracias a Dios por la oportunidad de poder escucharlos a través de nuestro hermano Beitze. Y qué importante, ¿no?, lo que nos acabamos de informar, reinformar, porque todo esto genera un impacto, como lo podíamos ver. Y me preguntaba, entre tantas preguntas, ¿qué pasa con aquellos que no estaban informados y tomaron las decisiones de ser marcados o etiquetados de esta forma? Y los invito a 2 Corintios 5, 16, que puedan buscarlos, la verdad puedan señalarlos también con los señaladores que habían allí adelante para que agarren. Dice: de manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne. Y aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo el mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios, al que no conoció pecado, por nosotros los hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Y la palabra es clara. Aún por lo que podamos pasar, por las marcas que podamos tener, Él está con los brazos abiertos para recibirnos. Ya dejando todo eso atrás y pudiendo pasar a ser nuevas criaturas, entendiendo todo lo que esto significa. Y fuera de todo este sistema del mundo que naturaliza absolutamente todo, diluye muchísimos conceptos y por sobre todo los del Evangelio. Así que ¿tenemos algo para cerrar? Una canción que muchos de los que estamos en la clase de jóvenes ya conocemos, y los que no, es una canción hermosa que nos lleva a pensar en todos los momentos de dificultad, en todos los momentos que podemos flaquear, pero si estamos firmes en el amor del Señor, nunca caeremos. Terminamos con esta canción: En ti estoy firme. Nos ponemos de pie.
asiento. Gracias, chicos. Agradecemos a Dios por el encuentro que pudimos tener. Vamos a terminar nuestro encuentro con una palabra de oración. Le voy a invitar a Cristian si puede acercarse hasta acá y tener una oración. Oramos, hermanos. Señor y Padre Celestial, gracias te damos por esta nueva oportunidad que nos has dado de poder estar juntos en tu casa, alabándote, engrandeciendo tu nombre, con estas canciones hermosas que nos hablan de tu providencia, de tu amor para cada uno de nosotros. Señor, gracias te damos porque hemos podido escuchar tu palabra también, en este tema tan álgido, en este tema tan actual como son las modas, los tatuajes, los piercing y tantas cosas que vemos hoy en nuestra sociedad que pretenden contagiarnos. Señor, que tú nos des el discernimiento que viene a través del Espíritu Santo para hablarnos a cada una de nuestras vidas, porque como hemos escuchado, Señor,
somos embajadores en nombre de Cristo. Y cuando pensamos en la figura del embajador, pensamos en aquel que representa a alguien importante. ¿Y qué más importante que tú, Señor, que estás en tu trono? Aquel que ha dejado los cielos para venir a este mundo a buscarnos a cada uno de nosotros. Señor, que te podamos representar bien, que podamos mostrar a Cristo en nuestras vidas, en nuestros comportamientos, en nuestras conductas, en nuestra forma de vestirnos, en nuestra forma de hablar. Señor, queremos que tú hagas la tarea en cada uno de nosotros y que no nos apartemos, Señor, de tus caminos, que realmente podamos darte la gloria y la honra a ti en la forma en la cual nos comportamos y nos vestimos y con todo lo que hagamos, Señor, realmente. Señor, te pedimos por nuestro hermano Esteban, para que tú bendigas su vida, para que bendigas su ministerio, la congregación donde él está. Gracias por tu palabra expresada a través del hermano, Señor. Señor, te pedimos ahora que tú nos estés bendiciendo, que tú nos guardes y, Señor, que nos permitas tener un buen tiempo de comunión, en conversaciones y en charlas también. Gracias por esto que tú nos has dado. Señor, queremos dejar todo esto en tus manos. Lo hacemos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Gracias, Cristian. Muy bien. Terminamos con nuestra reunión. Vamos a despedir a todos los que nos están acompañando a través de YouTube. Gracias por estar con nosotros. Y recordamos que mañana tenemos la Cena del Señor a las 9 de la mañana y a las 10 la reunión del ministerio. Así que nos vemos. Chao. Thank you.